¿Qué tal a todos? Un saludo cordial. Bienvenidos al primer ciclo internacional de conferencias de generadores de ciencias y artes 2025-2026, organizado por el Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales. Yo soy la doctora Sol Pérez y en esta ocasión nos acompaña el doctor en Ciencias de la Energía Jesús Fernando Solís Vivanco, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Sol. ¿Cómo estás? Nosotros estamos bien. Muy bien también. Muy contenta de poder tener esta oportunidad de charlar con usted acerca de un tema, pues, muy importante. Energía solar, celdas solares para un futuro sostenible. Gracias por el tiempo, doctor. Muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a comenzar, si le parece bien, con un ciclo de preguntas para conocer un poquito más de su área de estudio. Y si me permite, le voy a hacer esta primera pregunta. ¿Por qué crees que es relevante el tema de energía y sustentabilidad? Bueno, el tema de energía como tal es bastante relevante debido a que muchos de los procesos que se hacen actualmente, pues funcionan con base en energía. Se necesita la energía para poder realizar esos procesos. Y no solamente hablamos de máquinas de transporte, hablamos de otras cosas. Incluso nosotros necesitamos energía para poder movernos. Entonces, resumiéndolo en unas cuantas palabras, prácticamente la energía mueve al mundo. Por ejemplo, avances tecnológicos, la creación, la invención de la inteligencia artificial, por ejemplo, necesita grandes cantidades de energía para poder seguir avanzando, para poder realizarse. Entonces, es importante como tal, es una parte vital la energía como tal para un país, para la sociedad, para el mundo, para seguir avanzando, tanto tecnológicamente como en otras áreas. En cuanto a la sustentabilidad, vemos que esto es cada vez más relevante en el día a día, debido a que anteriormente no se consideraban muchas cosas, por ejemplo, la contaminación. Extraíamos petróleo y el petróleo se derramaba en la tierra. eh, con el boom de la industrialización, se quemaron grandes cantidades también de hidrocarburos fósiles, carbón, y todas esas emisiones contaminantes pues llegaron a la atmósfera. Han hecho pues que día a día se vaya incrementando más la cantidad de contaminantes en el planeta. No solamente hablamos de la atmósfera, también en aguas. Hablamos también como tal de la tierra, hablamos de cultivos, muchas cosas tienen impacto por la contaminación. Entonces empezamos a ver temas de sustentabilidad, sostenibilidad, que es prácticamente qué le voy a dejar a las generaciones futuras. Empezamos a ver de que es importante saber lo que estamos consumiendo, lo que estamos utilizando, los recursos que nosotros necesitamos para subsistir, pero también empezamos a ver que debemos de tomar solamente lo necesario para poder dejar también recursos para las generaciones posteriores. Esto es algo que se está haciendo y está tomando mucha relevancia hoy actualmente. Tienes mucha razón, Jesús. Y creo que has tocado como muchos puntos muy importantes, muy valiosos. Nos comentaste pues de la importancia de la energía que quizás en muchas ocasiones no nos damos cuenta, ¿no? O sea, cómo impacta la energía pues desde, como tú dijiste, desde lo que nacemos con nuestro propio cuerpo, ¿no? Tan solo levantarnos, pues ya necesitamos energía para comenzar el día, el impacto que tiene la contaminación en muchos aspectos ambientales y cómo lo que hacemos ahora, pues va a potenciar, a frenar el desarrollo de las siguientes generaciones, ¿no? Y quisiera pedirte... Yo te veo muy entusiasmado en todos estos aspectos relacionados con la energía. Pero, ¿qué fue lo que despertó en ti?
esa pasión por trabajar en el ramo energético y cómo ha influido en tu vida personal y profesional? Bueno, la pasión en el ramo energético inició porque, pues, soy originario de Poza Rica, Veracruz, y prácticamente como en muchas zonas que se consideran petroleras, sobre todo la costa de Veracruz, Tabasco, Campeche, podrán entender un poco cuando les hablo de que en muchas zonas prácticamente cercanas, aledañas a sus casas, vieron tal vez alguna vez un equipo de perforación, alguna bimba, que es un mecanismo con el cual se extrae petróleo del subsuelo. Y pues me dio curiosidad saber qué eran, para qué servían. Conocí, llegué a entender que pues el petróleo movía muchas cosas, movía los autos que utilizábamos, se fabricaban productos mediante el hidrocarburo, lo que vestimos, lo que calzábamos, los productos que llegaban hasta nuestro hogar, ya sea alimentos, bebidas, verduras, todos esos llegaron porque necesitaron en algún momento de algún transporte, necesitaron en algún momento de alguna maquinaria que los moviera, con lo cual se pudiera fabricar. Y en ese momento, pues prácticamente eh, esa fuente de energía eran los hidrocarburos. Entonces decido estudiar ingeniería petrolera, me gradúo y empiezo a ver pues el panorama desde otro punto de vista también. Empiezo a encontrarme de que no solamente existe pues el hidrocarburo fósil como fuente de energía, también empiezan a existir otras fuentes alternativas de energía, ya sea la nuclear, la eólica, la solar, y me empieza a llamar la atención la energía solar, específicamente, pues, fuentes alternas de energía, energías renovables, pero sobre todo la energía solar, debido a que como tal, pues, el sol tiene muchísimo, muchísimo tiempo dando energía a nuestro planeta. Por ejemplo, dándole la energía a las plantas mediante la fotosíntesis, generando muchos procesos mediante la radiación electromagnética que llega a nuestro planeta. Y gracias a ello fue posible, tal vez en primera instancia, la vida, gracias a ese conjunto de procesos provenientes, entre tantas cosas, por la energía del sol. Y viendo que pues el sol tiene tantos años de vida y va a tener aún tantos años más por delante, pues qué bueno sería poder aprovechar de la mejor manera la cantidad de energía que llega a nuestro planeta, la cantidad de energía que llega a nuestro país. Si pudiéramos utilizar tan solo una parte pequeña de toda esa cantidad de energía, créeme que podríamos satisfacer la demanda energética actual y también la futura. Wow, qué interesante y qué dato tan impactante. La verdad, pues todo el área de oportunidad que tiene esta disciplina de energía y sostenibilidad, y sobre todo en esta en la que tú te enfocas de energía solar, pues tiene un área de oportunidad, por lo que nos cuentas, muy, muy grande, muy valiosa, y que además, pues al desarrollarse y lograrse, va a tener un impacto muy positivo pues en el desarrollo, ¿no? En la sustentabilidad, como lo hemos estado platicando. Y entonces, con base en eso, platícanos qué es lo que te motiva entonces a seguir investigando. Pues me motiva mucho, primero, pues el potencial que tiene para iniciar en nuestro país de poder utilizar ese tipo de energía. Hay otros países con menor irradiación solar y que a pesar de eso tienen mayor cantidad de potencia generada mediante paneles solares, calentadores solares. Entonces, si nosotros que tenemos todavía mayor irradiación sobre nuestro país,
tenemos todavía mayor potencial para poder utilizar este tipo de energía, de poder descarbonizar formalmente en algún momento el país y poder empezar y utilizar fuentes alternas de energía que vengan de fuentes renovables. Ese es uno de los puntos importantes. Otro punto muy importante es concientizar, empezar a tener conciencia como sociedad, como país también, de procesos que deben de ser sustentables y sostenibles. No solamente es satisfacer la demanda energética, como se ha estado haciendo hasta ahora, sino también empezar a concientizarnos de que lo que hacemos, el impacto de lo que hacemos día a día, pues se ve reflejado en generaciones actuales y se va a ver reflejado en generaciones futuras. Entonces, si no empezamos a hacer las cosas bien desde ahora, si no tomamos un nuevo rumbo en cuanto a de dónde estamos obteniendo la energía con la cual nos movemos, definitivamente vamos a crear un impacto posterior en las generaciones que vienen. Entonces, es importante empezar a eficientar esto, a tomar conciencia, a obtener energía de fuentes alternas, empezar a descarbonizar y crear un mundo más verde para nosotros que estamos aquí ahora y para las generaciones futuras. Muchas gracias, Jesús. Creo que es muy importante lo que nos comentas y creo que también hablo por todos los que estarán viendo esta cápsula, que nos has despertado esa curiosidad y ese interés por conocer más a profundidad acerca de este tema de las celdas solares. Por tal motivo, quisiera pedirte el favor de que si nos permites escuchar un poco más sobre tu trabajo, acerca de cómo las celdas solares sirven para un futuro sostenible, complementando lo que esta introducción que nos has compartido ahora. Claro, Sol, con mucho gusto lo haré. Hola a todos. El tema que hoy les quiero presentar es energía solar, celdas solares para un futuro sostenible. ¿Por qué instalar paneles solares o por qué utilizar este tipo de sistemas en México? A nivel mundial existe algo que se llama constante solar. Esta es la irradiación que llega a la Tierra desde el Sol, que tiene aproximadamente 1367 watts sobre metro cuadrado. Sin embargo, a nivel medio del mar, a una atmósfera de presión, a temperatura ambiente, se tiene una irradiación promedio que se conoce como potencia pico, que es de 1000 watts sobre metro cuadrado. Como podemos ver en el mapa extraído de ASOLMEX, México tiene un gran potencial para utilizar este tipo de tecnología. Sin embargo, cuando lo comparamos con otros países, vemos que la potencia instalada en México es relativamente baja para el gran potencial que realmente tiene. Por ejemplo, otros países que no tienen el potencial de irradiación tienen aún mayor capacidad solar instalada que México, como por ejemplo España, que tiene 36.285 megawatts de energías fotovoltaicas produciéndose. Otros casos, por ejemplo, como Japón, que tiene 89.601 megawatts, Alemania, que tiene 89.943 megawatts, o otros casos, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene 176.114 megawatts de potencia solar, específicamente de celdas solares instalada. En contraste con México, que como podemos ver, tiene una potencia instalada de aproximadamente 11.975 megawatts. Esto de acuerdo a datos de potencia instalada de la página de IRENA. Ahora vamos a iniciar con ¿qué es la energía solar? Ya vimos que México tiene obviamente el potencial para utilizar este tipo de sistemas fotovoltaicos, pero ¿qué es esta energía?
La energía solar se define como la energía útil que se deriva inmediatamente del sol, que puede utilizarse para calentar o generar electricidad a través de sistemas que recogen y utilizan el calor solar y sistemas eléctricos fotovoltaicos. Esta energía obviamente proviene del sol y llega a través de irradiación, que es específicamente del espectro electromagnético, que se define como una partícula. Esta partícula de luz se conoce como fotón. Los fotones específicamente son los responsables precisamente de generar esa radiación electromagnética. Y cuando llega este fotón, estas partículas, a la Tierra, sucede algo. Obviamente viajan como ondas y al entrar en contacto con la materia, inmediatamente se convierten en una partícula. A esto se le conoce como una cuasipartícula, porque actúa tanto como onda como partícula. A esto también se le conoce como dualidad onda-partícula. Este fotón que sale del Sol viaja hasta entrar en contacto con algún material. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos un semiconductor. En este semiconductor existen electrones. Estos electrones están unidos fuertemente al átomo. Sin embargo, vamos a imaginar esto como un juego de canicas. Cuando llega una canica con la suficiente energía para golpear, en este caso a la canica amarilla, que es el electrón, hará que éste se mueva o se desplace de su lugar. Precisamente algo similar ocurre con los fotones cuando llegan, entran en contacto con los electrones, les transfieren cierta energía que hace que ese electrón salte, se desprenda del átomo y pase de lo que se conoce como banda de valencia, que es precisamente donde están los electrones unidos al átomo, hasta algo que se llama banda de conducción, que es donde se encuentran todos los electrones libres y que pueden moverse. Obviamente llegan muchísimos fotones, desplazan muchos electrones y permiten que estos electrones se vayan moviendo, se vayan desplazando por la banda de conducción. Este efecto, este efecto justamente es lo que produce la electricidad y a esto se le conoce como el efecto fotoeléctrico. Existen varios tipos de celdas solares, pero existe una clasificación de este tipo de celdas. Por ejemplo, una de estas clasificaciones es de acuerdo a la generación. Existen en este caso 3 generaciones. La generación 1, que corresponde a las celdas solares de silicio policristalino, a las celdas solares de silicio monocristalino. Estas son prácticamente, esta generación es la más utilizada, la que ya se ha estudiado bastante, y prácticamente todas las celdas comerciales que existen son de este tipo de celdas. La segunda generación consta de celdas de telururo de cadmio y un tipo especial que se conoce como CIGS, por los elementos que la constituyen, que es cobre, indio, galio y selenio. Finalmente tenemos las celdas de tercera generación, que son, por ejemplo, las DSC, SSC, que en español esto significa celdas solares sensibilizadas por colorantes. Son celdas prácticamente ultra finas, ultra delgadas, prácticamente translúcidas, muy bonitas que pueden ser incluso flexibles. Las celdas solares orgánicas, este tipo de celdas, como su nombre lo dice, utilizan materiales orgánicos principalmente. La mayoría de ellos son de baja toxicidad y también pueden ser muy delgadas, incluso pueden llegar a ser utilizadas en ventanas de los edificios. Otro tipo de celdas son las perovskitas, que tienen su nombre por el tipo de estructura que integra el material de la capa activa de la celda. Y una última, una última es la de tipo tándem. Esta se le conoce como tándem porque son varias celdas agrupadas entre ellas una sobre otra.
ayudando a incrementar la eficiencia de este tipo de celdas. Y hablando justamente de eficiencias, vemos que las celdas solares tienen diferentes oportunidades y retos de innovación. Entre los principales retos que se tenían al inicio eran altas eficiencias y que tuvieran bajos costos. Si se lograban tener celdas solares con altas eficiencias o bajos costos, definitivamente era una celda rentable y por lo tanto se podía efectuar la masificación, poderlas tener comercialmente. También que fueran de fácil relativa síntesis química. Esto es que fueran producibles fácilmente y obviamente que fueran escalables, es decir, que pudieran ser producidas en masa. Sin embargo, con el paso de los años también tenemos una quinta oportunidad o reto, de acuerdo a como se quiera ver, que es que este tipo de celdas sean de bajo impacto ambiental. Muchas de las celdas actuales presentan el problema de que al terminar su tiempo de vida, tienen el inconveniente de que generan mucha basura, que es basura tecnológica, de lo cual la mayoría de los materiales utilizados no se pueden reciclar, o sí se pueden reciclar, pero es muy difícil reciclarlos, o tal vez otros casos como por ejemplo utilizar telururos, utilizar cadmio, que son relativamente de alta toxicidad y por lo tanto tienen un impacto ambiental. Entonces es importante tener en cuenta esto y precisamente este bajo impacto ambiental es lo que motivó también a que nacieran las celdas solares de tipo, por ejemplo, orgánicas. Entre otras cosas, también tenemos factores que impactan la eficiencia solar. A grosso modo, lo que impacta en la eficiencia es la selección de los materiales. En este caso, debemos de tratar de, aparte de eficientar la celda, utilizar materiales que tengan relativa baja toxicidad o nula toxicidad. También impacta el espesor de las capas, que es la cantidad de material también que se va a estar utilizando, así como el tratamiento que se le da a cada capa y el tratamiento al terminar de construir la celda solar. Tomando todo esto en cuenta, nosotros hemos estado trabajando inicialmente con celdas orgánicas. En este caso podemos ver un esquema. El esquema, en este caso de la izquierda, podemos ver los materiales que hemos utilizado. La mayoría de ellos son orgánicos y tienen baja toxicidad. Por ejemplo, el trióxido de molibdeno se considera de baja toxicidad. El dióxido de titanio prácticamente no presenta una toxicidad. Incluso es utilizado en maquillajes. Y en este caso, nuestros materiales orgánicos, que son tanto el PFN como la capa activa, que es un compuesto orgánico que se llama politreshexiltiofeno, y el PC61BM. La desventaja de este tipo de celdas orgánicas hasta ahora son las bajas relativas eficiencias. Si lo comparamos con una celda comercial que tiene alrededor del 15% tal vez de eficiencia, incluso hay celdas de laboratorio que tienen mayores eficiencias, las celdas orgánicas se quedan relativamente bajo. Respecto a esto, tienen tal vez eficiencias de 5%. Tenemos unos casos de otros materiales que son de PTB6, PTB7, que alcanzan eficiencias incluso hasta de 10%, pero tienen la posibilidad de seguir mejorando. En este caso, nosotros estamos utilizar tanto materiales orgánicos, materiales de baja toxicidad y tratamos de incrementar la eficiencia, como por ejemplo utilizando nanopartículas. En este caso, presento aquí un diagrama de niveles energéticos de un experimento que se hizo en celdas orgánicas, con lo cual logramos incrementar la eficiencia solar desde prácticamente 4.76 máximo hasta 5.03%. Esto parece relativamente poco, pero es un gran avance estar explorando estas otras alternativas, ver de qué manera podemos eficientar celdas que son relativamente amigables con el ambiente
para posteriormente encontrar un punto tal vez de rentabilidad y poder comercializarlas, poder expandirlas, poder masificarlas. Obviamente todo esto está en desarrollo. Debemos de seguir explorando, seguir incentivando este tipo de investigaciones. Para concluir, déjenme decirles que, pues, obviamente se debe seguir incentivando la investigación del desarrollo de fuentes alternas de energía, sobre todo aquellas que tienen gran potencial de acuerdo a los recursos disponibles en el país. Se deben abordar también los retos y convertirlos en oportunidades para la innovación de la ciencia y la tecnología, para que se permita expandir el conocimiento y lograr aplicarlos de manera oportuna. Se debe de buscar la sustentabilidad y la sostenibilidad, esto para reducir la huella de carbono y que las fuentes alternas de energía realmente sean renovables y se pueden considerar como tecnologías verdes. Obviamente, hay gran oportunidad de seguir investigando, hay gran oportunidad de seguir explorando. Otro caso es, por ejemplo, la masificación de las celdas. Aquí les presento, del lado izquierdo también de la figura, una celda de área grande. Tratamos no únicamente de tratar de aumentar la eficiencia solar, sino también de incrementar el área efectiva de la celda para poder utilizarla en algún momento, por ejemplo, en alguna ventana, para pequeños dispositivos electrónicos que permita reducir cada vez la necesidad o la captación de energía de los recursos, por ejemplo, de fuentes no renovables, como los hidrocarburos. Aquí les presento algunas de las referencias utilizadas para la presentación y muchísimas gracias a todos. Espero que les haya motivado para poder explorar en este mundo de las celdas solares. Su servidor Jesús Fernando Solís Vivanco. Aquí están eh, mi contacto. Pueden buscarme, incluso pueden visitar nuestra página donde también hacemos divulgación científica, que es México Conciencias en Movimiento. Sigamos así, sigamos adelante. Muchas gracias, doctor Jesús. Muy interesante conocer los diferentes tipos de celdas solares, porque a veces nosotros vemos el montón de celdas en casas y eso, pero ni idea teníamos de que había diferentes generaciones y que se utilizaban diferentes materiales también que ayudan a la eficiencia de esta conversión de energía solar a energía eléctrica. Muchas gracias por darnos pues esa profundidad en el conocimiento. Y si me permite, entonces vamos a continuar con un segundo bloque de preguntas, unas consideraciones de pronto un poquito más personales. ¿Cómo consideras que tu trabajo se conecta con otras disciplinas? Verás, Sol, aparentemente cada disciplina está interrelacionada una con otra. Entonces, aunque formalmente nos basamos nosotros en cosas, pues, muy técnicas muchas veces, sí tienen un impacto en otras disciplinas. Por ejemplo, cuando hablamos en estas cuestiones de sustentabilidad, sostenibilidad, vemos que ya empieza a haber normativas que regulan, por ejemplo, la cantidad de contaminación que debe de existir en el medio ambiente, qué porcentaje debe disminuir las emisiones de por ejemplo, contaminantes de hidrocarburos, de CO2, y vemos también que esto no solamente es normatividad hablando de los equipos, no solamente nos basamos en la cuestión técnica, sino también normatividad, hablamos de normatividad en derecho, de política, porque al final de cuentas es como sociedad qué estamos buscando para nuestro país, para nuestro mundo. Vemos que se conecta también con otras disciplinas, por ejemplo, disciplinas como el área ambiental, cómo impacta también, por ejemplo, en otras como en la administración de empresas.
las empresas están buscando también ser sustentables, ser sostenibles, porque no únicamente tienen un impacto en cuanto a sociedad, sino económicamente. Vemos cómo cada vez las personas, al concientizarse más, buscan también que los productos que adquieren, los productos que utilizan, sean amigables con ellos mismos y con el ambiente. Vemos, por ejemplo, detalles como empresa socialmente responsable, donde efectivamente se está conjugando todo, tanto la parte técnica, la parte de derecho, la parte ambiental, con la sociedad misma. Es una responsabilidad que tenemos como científicos al hacer ciencia, también abordar temas de la sociedad, porque prácticamente lo que hacemos es para todos, es para un mundo mejor. Coincido contigo totalmente. Definitivamente, pues hablar de sustentabilidad involucra a muchos actores, a muchas personas que de pronto pues desconocen lo que uno hace desde esta trinchera y uno desconoce lo que ellos hacen de esa trinchera. Y al final, como bien dices, la parte legal pues influye de manera muy importante en lo que se desarrolla, porque al final son reglas que tienes que cumplir, ¿no? Entonces sí, definitivamente es muy importante esa relación interdisciplinaria. Y con base en esto que nos acabas de platicar, entonces, ¿qué importancia tiene para ti la difusión del conocimiento y la cultura y qué estrategias empleas o has empleado para hacer esta difusión de tu trabajo? Bueno, cuando hablamos de difusión en nuestra área, prácticamente lo primero que pensamos es en papers, en conferencias, en simposios, pero realmente quienes asisten o quienes ven este tipo de documentos, pues son otras personas que están haciendo ciencia. Y realmente, pues, hacer ciencia para científicos no es suficiente, sino que debemos de abrir espacio a promover y divulgar este tipo de conocimiento a prácticamente todo tipo de público. Hacer conciencia que estamos investigando, por ejemplo, celdas solares, no únicamente para obtener energía eléctrica que permita tener, por ejemplo, electricidad en su casa, sino que estamos haciendo esto también para cambiar lo que se ha estado haciendo atrás de tener las emisiones contaminantes en la mayor cantidad posible, hacer de este mundo un mundo más verde, más próspero, más sustentable, más sostenible. Entonces, no es únicamente publicar, sino también divulgar, hacer que este conocimiento sea parte de la conciencia colectiva como sociedad. Entonces, por ejemplo, como docentes también vemos que tenemos que ligar muchas veces, hablar y explicar que únicamente ciertos temas no son académicos, sino que tienen un impacto real, un impacto en cada una de las personas que viven en este país, que viven en el mundo. Cualquier decisión que tomemos como científicos, cualquier decisión que tomemos como persona, como humanidad, va a tener un impacto, es como una bola de nieve. Si nosotros empezamos o hacemos las cosas mal, eso va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo hasta que no lo podamos detener. Va a ser insostenible poder vivir en un mundo así. Entonces debemos de hacer conciencia, debemos defender nuestro derecho a una vida digna, nuestro derecho a un país libre de contaminantes, un país con regulaciones que permita acceder a otro tipo de energías, energías alternas. ¿Para qué? No es únicamente disminuir costos tal vez de electricidad, no es únicamente tener la tecnología de punta, sino poder vivir y dejar algo a las generaciones posteriores. Me parece muy interesante lo que comentas y hay dos puntos que me gustaría destacar de lo que tú nos acabas de compartir. Uno, pues sí,
hay estas regulaciones, hay este conocimiento, pero a veces no es tanto el después, ¿no? O sea, ya generé algo, ya se utilizó, no es solo el después, sino bueno, ¿qué puedo hacer para evitar que se siga contaminando de la manera que se ha estado contaminando desde tiempos atrás? Y creo que es algo muy destacable de lo que acabas de comentar. Y la otra que también me parece muy interesante es que dijiste que pues hacemos ciencia y presentamos ese conocimiento que se genera, pero no es únicamente para las otras personas que están en la misma área, ¿no? De que generan ciencia, que generan tecnología, sino que a muchas de esos simposios, congresos, coloquios, pues asisten estudiantes que se están formando, que están aprendiendo de esa ciencia, de ese conocimiento que se está generando, y también pueden asistir otras personas que no son ni siquiera del área, ¿no? Que quieren aprender, que quieren conocer qué se está haciendo, a ver si hay algo de lo que se dice ahí que les pueda ser útil. Entonces, con eso en mente, quisiera preguntarte, ¿qué consejo darías a alguien que quiere acercarse a este tema que tú trabajas, al tema de energía y sustentabilidad? Pues primero, que busquen qué es lo que realmente le apasiona, porque vemos que hablar de energía, pues no únicamente es extraer energía de algún lado, de alguna fuente. También podemos ver, como les comenté anteriormente, hablar de normatividad en cuanto a energía, hablar de legislaciones que tengan que ver con la calidad energética, con el tipo de fuentes que vamos a utilizar, de dónde los vamos a extraer. Pero también podemos hablar de energía en una empresa, de dónde voy a obtener yo la energía para transformar mis recursos. ¿Qué energía voy a utilizar para mover, para transportar esos productos, bienes o servicios? Podemos ver que tenemos prácticamente un abanico bastante amplio en el cual podemos hablar de energía y sustentabilidad. Entonces, primero sería buscar qué es lo que te apasiona, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres dejar al mundo, qué es lo que quieres dejarle a la sociedad. Prácticamente con decidir, al menos intentar hacer algo, ya estamos logrando mucho. Porque si no lo intentáramos, pues nos quedaremos exactamente donde ya estamos. Y la idea es empezar a mejorar como sociedad. Totalmente de acuerdo contigo, de que haya un cambio positivo, ¿no? Ya somos, creo que se dio un gran brinco entre no tener la conciencia del impacto ambiental que generaban nuestras acciones. Ahora que sí ya hay una conciencia de ese impacto, pues ahora debe haber como este despertar o este desarrollo de habilidades para lograrlo, ¿no? Para lograr minimizar ese impacto ambiental. Y como en este espacio, pues nos ven muchas personas de diferentes, pues de diferentes niveles educativos y de diferentes áreas de conocimiento, ¿podrías dejarnos un mensaje o una reflexión en estas personas que nos están escuchando? Claro, pues un buen mensaje es, número uno, buscar qué es lo que te apasiona. Número dos, tratar de entender que somos prácticamente seres sociales. Es muy difícil o poco probable decir que una persona es completamente independiente. Siempre vamos a depender de otra situación, de otra cosa, de otra persona. Entonces, somos un conjunto, somos una sociedad. Y lo que nosotros hacemos personalmente, individualmente, va a impacta a todos como sociedad, como humanidad, como país, como el mundo en el que habitamos. Entonces, pequeñas acciones que tengamos que sean para mejorar, van a hacer que vayamos mejorando poco a poco. Se va a ir sumando gente. Es lo que planeamos también con este ciclo de conferencias. Irnos sumando, haciendo más y más y más, hacer conciencia de qué es lo que queremos dejar
a las generaciones futuras, porque nosotros estamos aquí ahora y de repente podríamos ya no estar, pero habrá gente, habrá personas, habrá seres vivos que van a seguir aquí cuando nosotros tal vez ya no estemos. Entonces, no es solamente por nosotros, no es hacerlo únicamente por el ahora, sino por el futuro, para tener un futuro mejor. Muchas gracias, Jesús, por tu Gracias a tiempo, ti. por esta charla. La verdad, muy interesante, porque como te decía en un momento, pues a veces nosotros ahora ya es más común, ¿no? Ver las celdas solares para generar energía o para calentar agua, pero realmente pues las vemos y hay mucho desconocimiento detrás, ¿no? Y creo que hoy nos has aclarado muchas dudas y aparte como incentivado para pues para conocer más acerca de la energía y la sustentabilidad. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que compartiste hoy con nosotros. Y también a todos los que nos están viendo en esta cápsula, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estas cápsulas forman parte del primer ciclo internacional de conferencias de generadores de ciencias y artes 2025-2026, organizado por el Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales. Gracias de nueva cuenta, doctor Jesús. Muchas gracias a ti, Sol, y muchas gracias a todos por vernos, por compartir, por difundir también. Pueden difundir este tipo de conocimiento, lo que estamos haciendo, nuestros videos, nuestras conferencias, y esperamos llegar cada vez a más personas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sol, nuevamente. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.